Me llamo Magdalena, y esta historia que voy a contarte no es un invento, no es una exageración ni mucho menos una fantasía de mujer vieja. Esta es mi verdad. Una verdad que dolió más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe, más que el olvido de mis hijos o la muerte de mis padres. Es la traición más brutal que puede vivir una mujer, ser cambiada por alguien de tu propia sangre. Por tu propia prima. Yo ya pasaba de los 60 años cuando todo ocurrió. Llevaba más de 4 décadas casada con Ernesto, el hombre con quien construí mi vida, con quien soñé, sufrí y envejecí. Juntos criamos a nuestros hijos, luchamos por nuestra casita en San Luis Potosí y compartimos más tristezas que alegrías, pero yo creía que estábamos juntos porque así debía ser. Porque eso era el amor, hasta que un día, Clara llegó a mi puerta. Clara era mi prima hermana. De esas que ves poco pero que, cuando aparecen, uno abre la casa como si fuera una hermana. Venía de Veracruz, con maletas viejas, una sonrisa cansada y la excusa de que necesitaba unos días de descanso para aclarar la cabeza. Yo, sin pensarlo 2 veces, la invité a quedarse en la casa. ¿Cómo iba a negarle techo a una mujer sola, de mi propia sangre? Ernesto también la recibió con una sonrisa. Pero esa sonrisa se me quedó grabada. No era la sonrisa de cortesía de siempre. Había algo, una chispa distinta. Un brillo incómodo. Pero lo ignore. Pensé que era mi imaginación, que eran celos tontos de una mujer mayor. Clara se instaló rápido. Al principio, se mostraba agradecida, colaboraba en la cocina, tendía las camas, y hasta se ponía a platicar conmigo sobre cosas del pasado. Pero poco a poco, su comportamiento cambió. Empezó a vestirse diferente. Usaba blusas más ajustadas, se maquillaba en exceso, incluso para estar dentro de la casa. Y lo peor, empezó a quedarse a solas con Ernesto por las noches. Una noche me desperté con sed y bajé por un vaso de agua. Al pasar por la sala, los vi a los dos sentados en el sofá, la televisión apagada, las luces tenues, y ellos riendo, como adolescentes. Ella tocándole el brazo. Él bajando la mirada, nervioso. No estaban haciendo nada grave, a simple vista, pero el aire se cortaba. Era un ambiente de intimidad que ya no existía entre Ernesto y yo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Al día siguiente, intenté actuar normal. Pero los detalles me atormentaban. El modo en que ella lo miraba. Las frases dulces que él le soltaba de repente. Las bromas privadas. Las risas contenidas cuando yo pasaba. La casa que un día fue mi refugio, mi templo, se había convertido en un escenario de burla silenciosa. Una mañana, bajé y vi que Clara ya había preparado el desayuno. Ernesto estaba encantado. Magdalena, me dijo, deberías dejar que Clara cocine más seguido. Le quedan deliciosos los huevos con jamón, mejor que los tuyos. Lo dijo con esa sonrisa burlona que nunca le conocí. Yo traigo saliva. El café. Me supo a veneno. Pasaron los días. Y Clara tomaba mi lugar en todo. Ponía la música que a él le gustaba. Le servía el café justo como él lo pedía. Hasta empezó a opinar sobre cómo debía yo vestirme, o cuánto tardaba en hacer las cosas. Ernesto, simplemente la dejaba. O peor, la defendía. Como si yo ya no fuera nada. Una tarde, no aguanté más. Me armé de valor, me paré frente a Ernesto y le dije con voz temblorosa, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué clase de juego están jugando ustedes dos, en mi propia casa? Ernesto me miró, se cruzó de brazos y sin una gota de remordimiento me dijo, lo que está pasando es que Clara me hace sentir vivo otra vez. Y tú deberías darle las gracias, Magdalena. Porque ella está haciendo lo que tú ya no puedes. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. ¿Agradecerle? ¿A mi propia prima? ¿Por quitarme al hombre al que entregué mi vida entera? ¿Por reemplazarme como si yo fuera un mueble viejo? Y él, tan tranquilo, tan frío, diciéndomelo a la cara. Esa noche, me encerré en el baño, apagué la luz, me senté en el suelo y lloré como no lloraba desde que murió mi madre. No, por él, no por Clara, sino por mí, por haberme anulado tantos años, por haber creído que el amor era aguantar, ceder, callar, por haber pensado que el dolor se superaba con paciencia, pero esa madrugada, entre lágrimas y rabia, algo nació. En mí un fuego, un grito que me dijo, esto no puede terminar así. Tú vas a contar tu historia, Magdalena. Porque esto que estás viviendo, lo han vivido muchas, y ya es hora de que el mundo escuche. Y así empieza esta historia, la historia de una mujer traicionada por su propia sangre. Una mujer que lo dio todo.
Y a cambio, le pidieron que aplaudiera su humillación, pero esta vez, no me voy a quedar callada. Después de aquella madrugada donde lloré en silencio, con el rostro cubierto por mis propias manos y el corazón hecho pedazos, pensé que al día siguiente algo cambiaría. Que Ernesto, al verme los ojos hinchados, sentiría algo. Que Clara, al menos por vergüenza, bajaría la cabeza y se iría. Pero no. Al despertar, lo que encontré fue normalidad fingida, como si la noche anterior jamás hubiera ocurrido. Ernesto me ofreció café como si nada. Clara me saludó con un beso en la mejilla como si fuéramos mejores amigas. Y yo empecé a vivir un infierno disfrazado de cotidianidad. Los días se volvieron un teatro. Yo fingía que no veía cómo Ernesto le acariciaba el cabello a Clara cuando pensaba que no miraba. Fingía que no me dolía cuando escuchaba risas de ambos detrás de la puerta cerrada. Fingía que no notaba cómo Clara se sentaba en mi lugar a la hora de la comida, cómo usaba mis cremas, cómo dormía hasta tarde sin levantar un dedo para ayudar, mientras yo, la dueña de la casa, me convertía en la sirvienta invisible. Mis hijos ya no vivían conmigo. Uno en Monterrey, el otro en Guadalajara. A ninguno le gustaba meterse en cosas de adultos. Los llamaba y me escuchaban. Con prisa. Me decían que quizás estaba exagerando, que Clara era buena persona, que Ernesto tal vez solo estaba pasando por una crisis de la edad. ¿Y yo? ¿Yo qué era entonces? ¿Una histérica? Una vieja celosa e imaginativa, pero yo no estaba loca. Yo sentía como poco a poco me quitaban el suelo bajo los pies. Una noche, escuché claramente como Clara le decía a Ernesto: ya no aguanto que ella esté aquí todo el tiempo, siempre metiéndose. Y él respondió: tranquila. Pronto todo se va a acomodar. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué significaba, todo se va a acomodar? Planeaban sacarme. Desde entonces, no dormía. Me sentía vigilada en mi propia casa. Ya ni me atrevía a usar la televisión, porque cada vez que lo hacía, Ernesto se quejaba: otra vez tus novelas, Magdalena, no puedes poner algo que no sea de viejas lloronas. Y Clara se reía. Pobrecita. Se aburre mucho, ¿verdad? Me hervía la sangre. Pero no decía nada. Porque tenía miedo. Porque ya me habían convencido de que si reaccionaba, era yo la que tenía el problema. Así nos hacen sentir a las mujeres cuando nos rompen, que la culpa es nuestra por no ser suficientes. Una tarde, me atreví a preguntarle a Clara directamente: ¿hasta cuándo te vas a quedar? Ella sonrió, con esa maldita sonrisa de superioridad, y me contestó: pues, mientras Ernesto me quiera aquí. Eso me partió. Porque en esa frase no había vergüenza. Solo descaro y posesión. Como si mi esposo fuera su derecho. Como si yo ya no existiera, y Ernesto, él, ya había dejado de dormir conmigo. Me dijo que roncaba, que necesitaba espacio. Se mudó al cuarto de visitas, pero Clara también dormía ahí. Eso ya era un secreto a voces, pero la gota que rebalsó el vaso fue una noche de sábado. Eran casi las 9, yo me sentía mal del estómago y bajé buscando algo para tomar. Cuando llegué a la cocina, escuché sus voces. Clara estaba riendo. Y dijo: ¿y si le decimos que se vaya unos días con alguno de sus hijos? Y Ernesto contestó: ¿y si mejor vendemos esta casa y nos vamos tú y yo a vivir al sur? Ella tiene su pensión, puede buscarse un cuartito. Sentí que me desmayaba. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Querían vender mi casa. Mi casa, la casa donde parí, donde enterré a mis padres, donde velamos al abuelo. La casa donde bordé cada cortina, donde pinté cada cuarto, donde cociné cada domingo. Esa casa no les importaba. Para ellos, era solo un bien. Para mí, era todo lo que tenía. A la mañana siguiente, reuní el poco valor que me quedaba y enfrenté. Ernesto, tú no vas a vender esta casa. Es mía también. Y si te atreves a ponerle un dedo encima a mis recuerdos, te juro que no me voy a quedar de brazos cruzados. Él me miró como si fuera un estorbo. No hagas escenas, Magdalena. Ya estás grande para eso. ¿Y tú, no estás grande para acostarte con mi prima? Eso le dolió. Pero no dijo nada. Se volteó y se fue. Clara me miró desde la sala, cruzada de piernas, con un té en la mano. No te preocupes, Magda. Yo sé que esto es difícil para ti, pero todo va a estar bien, ¿bien? ¿Qué clase de monstruo te dice eso después de robarte la vida? Ese día empecé a empacar algunas cosas. No porque quisiera irme, sino porque entendí que esa casa ya no era mía. Me habían borrado. Me habían silenciado. Y la única forma
De recuperar mi dignidad era salir antes de que me sacaran a la fuerza. Esa noche dormí con la puerta cerrada y la maleta al lado de la cama. No sabía a dónde iba. No tenía planes. Pero tenía una certeza, no me iba a quedar para ver cómo celebraban mi entierro estando viva. Nunca pensé que saldría de mi propia casa con una maleta temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, como una fugitiva. Pero ahí estaba yo, sentada en la banqueta frente al portón de hierro, esperando que amaneciera para no darles el gusto de verme partir en la oscuridad. Esa madrugada fue la más larga de mi vida. Escuchaba risas apagadas dentro de la casa. Clara y Ernesto seguían despiertos. Y yo, abrazaba mi bolso como si fuera lo último que me pertenecía. Todo lo demás se quedó allá dentro, los álbumes de fotos, la ropa de mis hijos, los recuerdos de mi madre. Todo. Porque cuando una mujer es expulsada de su hogar, no pierde solo un techo. Pierde su historia. Cuando por fin clareó el cielo, me levanté y comencé a caminar. Sin rumbo. Con los pies hinchados y la espalda encorvada, no sabía a dónde ir. Pensé en llamar a mis hijos, pero, ¿para qué? Ya sabía lo que dirían. Ay, mamá, ¿otra vez con lo mismo? Seguro estás exagerando. Déjalos, tú ya estás grande para dramas. Llegué a la casa de una comadre del barrio, doña Ofelia. Toqué la reja con vergüenza. No eran ni las 7 de la mañana. ¿Magdalena?, dijo con sorpresa, ¿qué haces aquí con maleta y todo? Me salí, me sacaron, más bien. ¿Y a dónde vas? No sé. Me dejó pasar. Me dio un té caliente. Pero después de unos minutos, su tono cambió. Mira, no es que no quiera ayudarte, pero mi hija y los niños vienen de visita hoy, y no tengo cuarto de sobra. ¿Por qué no le hablas a alguno de tus hijos? Asentí. Me lave la cara. Agradecí el té y salí de nuevo. Me sentí más sola que nunca. Llamé primero a Raúl, el mayor. No contestó. Luego a Esteban. Mamá, ¿qué pasó ahora? Me dijo con fastidio. Lo expliqué en pocas palabras. Mira, yo apenas tengo espacio aquí. Vivo con la familia de mi esposa. No podemos meternos en eso. ¿Por qué no vas a casa de una amiga? Una amiga, como si una mujer de mi edad tuviera a dónde correr. Todas mis amigas ya habían muerto o estaban peor que yo. Nadie quiere a una mujer vieja, rota y abandonada. Ni siquiera sus propios hijos. Pasé el resto del día caminando. Me senté en la placita donde llevé a mis hijos cuando eran niños. Vi a otras familias sonriendo, cargando bolsas del mercado, comiendo nieve. Y me pregunté, ¿en qué momento me convertí en un estorbo? ¿En qué momento dejé de ser la madre, la esposa, la mujer que valía? Ya cayendo la tarde, fui hasta la iglesia del barrio. Me senté en la última banca y ahí, con el silencio del templo como único testigo, rompí en llanto. Lloré como una niña. ¿Lo hablo a Dios? Le pregunté si me había olvidado. Si todo lo que hice durante mi vida fue en vano. Si ya no había lugar para mí en el mundo, y entonces. Una voz me habló desde atrás. Doña Magda, usted está bien. Era Andrea, la hija de una vecina de muchos años atrás. Ahora era enfermera en un centro de cuidados para adultos mayores. ¿Qué hace aquí sola? Me quedé sin casa. ¿Cómo? Lo conté todo. Sin adornos. Sin vergüenza. Ya no tenía nada que perder. Y para mi sorpresa, Andrea no me miró con lástima. Me tomó de la mano, no se preocupe. Vengáis conmigo esta noche. No es mucho, pero hay una cama extra en el centro donde trabajo. Mañana. Vemos qué hacer. Esa noche dormí en un cuarto pequeño, con paredes blancas y el zumbido de un ventilador viejo. No era mi casa. No olía a café ni a canela. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Andrea me trajo una sopita caliente, una cobija y hasta un vaso de leche. No está sola, doña Magda. Yo crecí viéndola barrer su calle cada mañana. Usted siempre fue una mujer fuerte. No deje que la pisoteen así. Y esas palabras, esas simples palabras, me devolvieron un poco de lo que Clara y Ernesto me habían robado, mi dignidad. Esa noche, antes de dormir, prometí algo: nunca más me dejaría callar, nunca más permitiría que mi historia se perdiera entre los susurros del ya fue, porque lo que me hicieron, lo que tantas mujeres viven, debe contarse, y si nadie más lo quiere decir, entonces lo diré yo. Desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana del centro. El colchón crujía con cada movimiento, la cobija tenía olor a desinfectante y el aire era frío. No estaba en casa. No estaba en mi cama. Pero tampoco estaba
Rodeada de burlas ni de miradas que me aplastaban el alma, Andrea me saludó con una sonrisa cálida y me ofreció un café. Me preguntó si había dormido bien. Asentí con un nudo en la garganta. Nadie me preguntaba eso desde hacía meses. En mi casa, ya no me preguntaban ni si había comido. Era como si ya no existiera. Mientras tomaba el café, vi a otros ancianos en el centro. Un hombre con parálisis en la mitad del cuerpo. Una señora ciega que recitaba salmos. Una viejita de cabello blanco que tarareaba una canción como si fuera lo único que le quedara. Y entonces me vi reflejada en todos ellos, desechados, ignorados, escondidos del mundo. Andrea me acercó una libreta. ¿Quiere escribir algo, doña Magda? A veces ayuda. Le sonreí con tristeza. Lo que tengo que decir, ya no cabe en un cuaderno. Ella me miró con dulzura y dijo algo que me marcó. Entonces dígalo. Que lo escuche quien lo tenga que escuchar. Y ahí nació la idea. No iba a quedarme sentada esperando que alguien contara mi historia. No iba a ser solo una víctima más enterrada en el olvido. Si Ernesto y Clara pensaban que me habían silenciado para siempre, estaban muy equivocados. Pedí prestado un celular viejo que Andrea tenía guardado y grabé mi voz. Nada de cámaras. Solo palabras. Crudas. Dolorosas. Reales. Conté cómo me habían reemplazado en mi propia casa. Como mi prima, a quien abrí la puerta, me robó al hombre con el que compartí mi vida. Como mis hijos me dieron la espalda. Como nadie quiso ver mi dolor. Como el silencio fue mi única compañía durante meses, Andrea subió el audio a un canal de internet. Me explicó que era como un diario de voz, que la gente podía escucharlo si quería. No pensé que nadie lo haría, pero al día siguiente comenzaron a llegar comentarios. Miles, mujeres mayores escribían: a mí me pasó lo mismo. Mi nuera me corrió de casa y mi hijo ni dijo nada. Gracias por hablar, doña Magdalena. Yo llevo años callando. Lloré como cuando era niña y creía que el mundo era justo. Porque entendí que no estaba sola. Que había una legión de abuelas rotas, como yo. Que mi historia era la de muchas. Y que por fin, alguien nos estaba escuchando, pero justo cuando comenzaba a sentir un poco de alivio. El pasado volvió por mí. Esa misma tarde, mientras Andrea me ayudaba a poner la ropa en orden, alguien tocó la puerta del centro con fuerza. Era Clara, vestida con una blusa carísima, el cabello planchado, la boca roja como siempre. ¿Podemos hablar?, dijo fingiendo una calma que no sentía. Andrea la miró con recelo. Ella no quiere hablar con usted. Por favor, insistió Clara, solo quiero aclarar las cosas. Yo salí. No por ella, sino porque ya no tenía miedo. Clara me sonrió como si fuéramos amigas. Magda, ¿qué estás haciendo? Subiendo audios a internet. Ernesto está furioso. Dice que lo estás difamando. ¿Difamando? Solo conti la verdad. Podrías meterte en problemas. No deberías hacer escándalos a esta edad. Piensa en tus hijos. ¿Qué van a decir cuando vean eso? Mis hijos ya me abandonaron. Tú no tienes derecho a hablar de ellos. Mira, no venía a discutir. Venía a ofrecerte algo. Si borras todo, podemos hablar con Ernesto. Para que te dé una pensión. Un dinerito mensual, para que no te falte nada. Y tú sigues con tu vida. Tranquila. Sin dramas. Me quedé en silencio. ¿Una pensión a cambio de mi silencio? Después de haberme arrebatado mi casa, mi esposo, mi dignidad. Ahora querían comprar mi voz. Respiré profundo. La miré a los ojos. Clara, no quiero tu dinero. Y mucho menos quiero el de Ernesto. No necesito su caridad. Lo único que necesitaba era que no me robaras la vida. Pero ya lo hiciste. Y ahora, lo único que me queda es mi verdad. Y esa no la vendo. Ella frunció el ceño. Su cara se deformó de ira. Vas a arrepentir. Te lo juro. Yo me arrepentí, Clara, de haber abierto mi puerta. Pero eso ya no puedo cambiar. Ahora, lo único que me queda es contarle al mundo lo que tú hiciste. Se fue furiosa. Andrea me abrazó. Esa mujer da miedo. Sí, pero más miedo me daba callar. Y esa noche, grabé otro audio. Más fuerte. Más crudo. Más directo. Lo subí sin miedo. Con mi nombre. Con mi voz temblorosa. Porque ya no me interesaba proteger a nadie. Ya no era una víctima. Era una sobreviviente. Una mujer traicionada que se negó a desaparecer. Y si tú estás escuchando esto, si alguna vez te hicieron sentir que estorbabas, si te robaron el amor, la casa, el nombre, te juro que no estás sola, porque yo estoy viva. Y mientras tenga voz,
Mi historia no va a morir. Yo pensaba que lo más duro ya había pasado. Que después de ser humillada, expulsada y traicionada por la gente que más amé, nada podría dolerme más. Pero estaba equivocada. Cuando una mujer decide hablar, se convierte en enemiga de todos. Los que lucran con su silencio. Mi segundo audio se volvió viral, no sé cómo ni por qué. Andrea me dijo que alguien lo compartió en un grupo de mujeres, y de ahí se multiplicó como fuego. Miles de personas empezaron a dejar comentarios, a compartirlo, a contar sus propias historias. Abuelas, madres, nueras, incluso hombres decentes. Me escribieron cosas que jamás pensé leer. Mi mamá vivió lo mismo. Gracias por tu valentía, doña Magdalena. Usted me hizo llorar. Pensé que era la única. Siga hablando. No se detenga. Y aunque esas palabras me daban fuerza, también comenzaron los ataques. Cuentas anónimas escribían: Vieja loca. Seguro tú eras la mala y ahora te haces la víctima. Si tu marido te dejó, por algo será. Ya estás vieja, vete a morir en paz. Y supe que no eran desconocidos. Eran personas cercanas a Clara y Ernesto. Vecinos, conocidos, quizás hasta familiares. Gente que no podía soportar que una mujer mayor, que debía quedarse tejiendo en silencio, se atreviera a alzar la voz. Un día, Andrea me llamó preocupada. Doña Magda, su exesposo vino al centro, preguntó por usted. ¿Qué? ¿Quería? Dijo que iba a demandarla por difamación. Que si no borra los audios, le va a meter abogados. Mi quid mura. ¿Difamación? ¿Por contar lo que viví? Por hablar de mi propia vida. La noticia me revolvió el estómago. Sentí miedo. Volví a sentirme esa mujer pequeña, frágil, sentada en la banqueta con su maleta. Pero algo dentro de mí se rebeló. No iba a permitir que me silenciaran otra vez. Pedí hablar con una abogada del Centro de Apoyo a Mujeres. Era una mujer joven, fuerte, que me miró con respeto desde el primer minuto. Look to do. Cada detalle. Cada humillación. Cada prueba. ¿Qué tenía? ¿Tiene fotos, mensajes, testigos? Preguntó. No. Solo mi voz. Mi palabra. Entonces vamos a hacer que esa palabra pese. Me ayudó a redactar un testimonio formal. A dejar constancia. A prepararme en caso de que Ernesto realmente me demandara. Pero mientras tanto, seguí grabando. Porque entendí que la única forma de combatir el silencio era con más verdad. En mi tercer audio, hablé del abandono emocional. De cómo una mujer mayor es invisibilizada por su propia familia. De cómo los hijos se vuelven ajenos. De cómo el mundo te arrincona hasta que solo te queda una opción, resistir o desaparecer. Ese audio fue aún más fuerte. Y las respuestas, aún más intensas. Una señora de Chiapas escribió: yo vivo en un cuarto prestado porque mi hijo me dijo que era una carga. Otra, de Puebla: mi esposo me cambió por mi enfermera y me encerraron en un asilo sin mi consentimiento. Y otra más: doña Magda, usted nos representa a todas. Pero entonces, algo inesperado pasó. Recibí una carta. No una amenaza, ni una citación legal. Una carta escrita a mano. Con letra temblorosa. Era de Marta, la primera esposa de Ernesto. Yo sabía que él había tenido una mujer antes de mí, pero nunca habló mucho de ella. Decía que fue un error de juventud, que ella lo abandonó. Pero lo que leí en esa carta me dejó helada. Querida Magdalena, no sé si te acuerdas de mí, pero fui la primera esposa de Ernesto. Me casé con él cuando apenas tenía 18 años. Me embarazó, me llevó lejos de mi familia, y luego me golpeó. Me dejó sin un peso, me quitó al niño y me echó a la calle diciendo que yo estaba loca. Cuando escuché tu historia, supe que era él. No ha cambiado. Solo ha aprendido a manipular mejor. Te escribo para decirte que no estás sola, y que si necesitas mi testimonio, aquí estoy. Porque lo que tú viviste, yo también lo viví. Y ya es hora de que se sepa quién es Ernesto realmente. Lloré como una niña, porque por primera vez, alguien que había estado en mis zapatos me hablaba desde el pasado. Y porque su historia me dio algo que no esperaba encontrar en medio de tanto dolor, una nueva razón para seguir. Mostré la carta a la abogada. Ella la fotografió, la archivó y dijo: esto puede cambiar las cosas. Si ese hombre tiene antecedentes, vamos a exponerlo. Pero yo no buscaba venganza. No quería verlo preso. Quería que no lo hiciera más. Quería que Clara, o la que viniera después, supiera con quién estaba viviendo. Quería que mis hijos dejaran de ver a su padre como un santo caído y empezaran a preguntarse qué madre tuvieron realmente. Esa noche, volví a grabar, y esta vez no lo hice llorando.
Lo hice con la voz firme, con la garganta clara, y dije, me llamo Magdalena. Tengo 71 años. Y hoy no me siento víctima. Hoy me siento viva. Porque cuando una mujer mayor se niega a ser silenciada, no solo se defiende a sí misma. Defiende a todas las que vendrán. A las que hoy tienen 30, 40, 50 años, y creen que nadie las va a pisotear. Porque el enemigo no siempre llega con puños. A veces llega con sonrisas, con promesas, con familiares queridos. Pero el dolor, ese, siempre deja marcas. Ese audio se volvió el más escuchado de todos, y aunque Ernesto seguía amenazando, aunque Clara seguía mandando indirectas en redes sociales, aunque mis hijos seguían en silencio, yo ya no era la misma. ¿Por qué? Por primera vez, no me daba vergüenza contar lo que viví. Me daba orgullo. Nunca pensé que la vida, después de tanto dolor, todavía me iba a poner de rodillas con algo peor. Porque justo cuando sentía que estaba comenzando a recuperar mi voz, Dios me puso frente al espejo más cruel de todos, el perdón. Una mañana, Andrea llegó al centro con el rostro pálido. Sus manos temblaban. Me miró con una mezcla de miedo y compasión. Doña Magda, hay algo que tiene que saber. Ernesto tuvo un infarto. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Está internado. En terapia intensiva. Los médicos dicen que no está estable. Que tal vez no pase la noche. Me quedé en silencio. Mi primer pensamiento no fue de tristeza, ni de rabia. Fue vacío. Como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí. ¿Ese era el hombre que compartió mi cama durante 40 años? ¿El mismo que me cambió por mi prima y me echó a la calle? ¿El que quiso silenciarme y comprar mi silencio con una pensión? Andrea me tocó el brazo. Su hijo Esteban vino a buscarla. Dice que Ernesto quiere verla. ¿Qué pidió por usted? La sangre se me congeló. ¿Yo, después de todo? Sí. Solo dijo, quiero ver a Magdalena antes de irme. Punto. No supe qué hacer. Me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama y lloré. No por él. No por pena. Lloré porque sentí rabia. Una rabia que no era grito, ni insulto, ni deseo de venganza. Era una rabia muda, fría. Como si mi alma estuviera agotada. ¿Ir a verlo? ¿Para qué? ¿Para qué me pidiera perdón en sus últimos suspiros, después de haberme escupido el alma? Para que sus hijos me vieran como la buena, que lo perdonó al final, pero algo en mi pecho se movía. Una punzada. Una voz. Un susurro de esos que solo una madre, una esposa, una mujer abandonada puede escuchar. Una voz que decía, vas por ti, no por él. Fui al hospital, no dije nada en el camino. Esteban iba a mi lado, incómodo. No me miraba. Me pareció más viejo, más encorvado. Como si el peso de la culpa también lo alcanzara. Llegamos al hospital, subimos en silencio, y entré al cuarto. Ahí estaba Ernesto, pálido. Con tubos. Con el rostro hundido. Sus ojos estaban abiertos. Pero ya no eran los del hombre que conocí. Me vio y sonrió apenas. Un gesto pequeño, débil. Levantó una mano temblorosa, me acerqué. Me senté en la silla junto a su cama. Lo miré. No dije nada. Él susurró, Magda, perdóname. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que te hice. Clara, los hijos, yo no supe lo que tenía. Quise decir tantas cosas. Recordarle cada lágrima, cada noche en el baño, cada insulto velado. Pero mi garganta no respondió. Solo lo miré y respiré profundo. No lo hice por ti, Ernesto. Vine por mí. Porque si te mueres, no quiero quedarme cargando esta rabia. Ya no te amo. Ya no me importas. Pero no voy a permitir que tu veneno me siga matando por dentro. Así que, sí, te perdono. Pero no por ti. Por mí. Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y en ese momento, supe que esa era la última vez que lo vería. Salí de ahí sin mirar atrás. Esteban me alcanzó en la puerta. Me tomó del brazo. Mamá, no sabía todo lo que pasó. Perdóname. Yo no quise, si quisiste. Solo no quisiste escucharme. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Escúchame ahora. Escucha mi historia. No me calles más. Esa noche, grabé el audio más difícil de todos, no con odio. No con ira. Con una tristeza serena. Como quien limpia una herida por última vez antes de que cierre. Hoy vi a Ernesto por última vez. El hombre que me hizo sentir invisible. El que me cambió por mi prima. El que me hizo dudar de mi valor. Y aún así, lo perdoné. Porque entendí que perdonar no es olvidar. No es justificar.
Es soltar la cuerda con la que nos están ahorcando. Es decir, ya no me vas a hacer daño. And I too, memoria. Porque yo sigo viva. Y mi voz, aunque sea temblorosa, aún puede romper muros. Al día siguiente, Ernesto murió, no hubo funeral grande. Clara no apareció. Mis hijos no sabían qué decirme. Me senté en una banca del panteón, lejos de todos, y solo pensé en una cosa: ya no tengo esposo. Ya no tengo casa. Ya no tengo nada. Pero tengo algo que nadie me puede quitar, la verdad, y con eso, empecé a construir la mujer que fui antes de ser la esposa de. La mujer que hoy no tiene miedo de envejecer. Porque aprendí que no hay dolor más fuerte que el que callamos por años, y ninguna libertad más dulce que la de hablar. Pasaron algunos días después de la muerte de Ernesto. Días extraños. Silenciosos. Como si el mundo quisiera obligarme a digerir algo que no sabía si me aliviaba o me revolvía más el alma. No fui a su entierro. No quis falarlo. Ya lo había despedido en vida. Ya lo había soltado en ese hospital con olor a cloro y soledad. Mis hijos no insistieron. Tampoco sabían cómo mirarme. Sabían que me fallaron, pero el orgullo puede más que el remordimiento. Raúl me llamó solo para decir: ya pasó todo, mamá. Esteban me llevó un pan dulce en una bolsa arrugada, sin saber cómo sentarse frente a mí. Yo los vi, y aunque una parte de mí quería gritarles todo lo que no dijeron cuando debían, me contuve. Porque hay dolores que ya no tienen espacio para más ruido. Seguía viviendo en el centro con Andrea. Mi cuarto era pequeño, pero cálido. Mis días se llenaban de pláticas con otras mujeres que también habían sido calladas, de audios que seguía grabando en silencio y que llegaban a miles. Era raro, me sentía sola, pero acompañada por gente que nunca vi en persona. Una tarde nublada, Andrea tocó a mi puerta con un sobre en la mano. Llegó esto para usted. ¿De quién es? No tiene remitente. Solo su nombre escrito a mano. Abrí el sobre. Dentro había una hoja escrita con tinta azul. La letra me era familiar, y al leer la primera línea, lo confirmé, era de Clara. Sentí un vuelco en el estómago. Mi primera reacción fue romperla. Pero algo me detuvo. Respiré hondo, me senté en la orilla de la cama, y empecé a leer. Magdalena, no sé por dónde empezar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que me odias. Y con razón. Ernesto murió hace unos días. Me enteré por conocidos. No estuve con él en el hospital. No estuve en su entierro. Me dejó sola. Tal como te dejó a ti. Cuando lo conocí, pensé que por fin alguien me veía. Siempre fui la sombra de la familia. Tú eras la fuerte, la correcta, la buena. Yo era la que sobraba. Y cuando él me miró con deseo, me sentí viva por primera vez. No fue amor. Fue hambre. Hambre de atención. De importancia. Pero con el tiempo, entendí que no era a mí a quien él amaba. Solo quería una versión más joven. De lo que ya tenía contigo. Y cuando dejó de desearme, también me echó. Me quedé sin casa. Sin dignidad. Sin voz. Justo como tú. He escuchado tus audios. No todos. Algunos. Me dolieron. No porque mintieras, sino porque dijiste lo que yo callé. No busco perdón. Solo quería que supieras que yo también perdí. Y que si pudiera volver atrás, nunca habría cruzado esa puerta. Asterisco. Terminé de leer con la carta temblando entre mis manos. No lloré, no grité, solo me quedé sentada, con una certeza helada. Clara nunca me quiso destruir. Solo quería existir. Y lo hizo a costa mía. Me robó el lugar que ella misma nunca sintió que tenía. Pero eso no la excusaba. Andrea entró al cuarto. ¿Está bien? Sí, creo que por primera vez, de verdad, estoy bien. ¿Va a contestarle? No. Ya no necesito hacerlo. Yo ya hablé. Y lo que tenía que decir, ya lo escuchó el mundo. Guardé la carta en una cajita. No como un recuerdo, sino como prueba de algo que muy pocas veces llega, una sombra que admite su oscuridad. Esa noche, grabé otro audio, uno diferente. Menos duro. Más reflexivo. Con una calma que solo se alcanza después del incendio. Hoy recibí una carta de quien fue mi peor herida. Y no venía con odio. Venía con el eco de su propia ruina. Entendí algo: a veces, quien te rompe no lo hace por maldad, sino por desesperación. Eso no lo justifica, pero lo explica. Yo no necesito venganza. Mi justicia llegó cuando me atreví a hablar. Cuando volví a respirar sin permiso de nadie. Cuando encontré en mi voz una casa que nadie me puede quitar.
Si estás oyendo esto, y alguna vez fuiste traicionada, humillada o silenciada, quiero decirte que no necesitas que el otro caiga para levantarte. No necesitas que te pidan perdón para sanar. Necesitas mirarte al espejo y decir, yo valgo. Y eso, ya es revolución. Miles volvieron a escribir. Algunas incluso preguntaron si podían escribirme cartas. O visitor al centro. Muchas me llamaban abuelita valiente, voz de todas, mujer sin miedo, y aunque todavía dormía en un cuarto prestado, aunque mis hijos seguían con sus vidas. Aunque Clara había escrito demasiado tarde, yo sabía que mi historia, esa que empezó con una traición y una cobija en la calle, ya no era solo mía, ahora era de todas. Mi historia se volvió más grande de lo que imaginé, yo solo quería desahogar el alma. Hablar por todas las que se quedaron calladas. Pero de pronto, me vi envuelta en algo que me sobrepasaba, invitaciones de programas, llamadas de periodistas, correos de mujeres que querían que fuera su voz. Andrea me ayudaba a revisar todo. Siempre fue como una nieta para mí. Atenta, paciente, protectora. Ella me dijo que una periodista de una televisora local quería entrevistarme. Nada sensacionalista, doña Magda, me aseguró. Solo quieren que cuente su historia como lo hizo en los audios. Con respeto. Yo dudé. No por miedo al público, sino por algo más profundo. ¿Hasta qué punto mi dolor debía volverse contenido? Donde termina el testimonio, y empieza el espectáculo, pero Andrea insistió. Muchas señoras como usted no tienen voz, y al verla, quizás se animen. Acepté. No por fama. Ni por protagonismo. Lo hice por todas las Magdalenas que andan por ahí, vivas por fuera pero muertas por dentro. La entrevista fue en un estudio sencillo. Me maquillaron, me peinaron, me pusieron un micrófono. Me sentí fuera de lugar. Como una pieza vieja en un escaparate nuevo. La conductora era joven, amable, pero con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hablaba como si leyera un guión. Hoy tenemos con nosotros a una mujer valiente, que se convirtió en símbolo para muchas abuelas mexicanas, doña Magdalena. Yo respire hondo. Miré a la cámara. Why hable, conti to do. Desde el principio. Desde la llegada de Clara hasta la carta. Sin adornos. Sin rencores. Solo la verdad, pero lo que pasó después me dejó helada. El programa se editó. Cortaron partes claves. Usaron música triste exagerada. Pusieron imágenes de archivo de mujeres llorando, aunque yo nunca derramé una lágrima frente a esa cámara. El título fue, me quitó a mi esposo, y todavía quiso que le aplaudiera. La historia de la abuela más traicionada de México. Sentí traicionada otra vez. Convertida en meme. En nota de risa. En historia de pena ajena, para gente que ni siquiera sabe lo que es envejecer sola. Andrea también se sorprendió. Yo no sabía que lo editarían así. Les pedí respeto, se los juro. No la culp. Pero algo dentro de mí se quebró. Otra vez, los comentarios en redes eran crueles. Seguro la abuela se lo buscó. ¿Y qué quería? Que el marido la amara a los 70. Vieja ardida contando chismes en tela. Ya basta de estas víctimas profesionales. Entonces lo entendí, el mundo no está preparado para escuchar verdades crudas de mujeres viejas. Solo nos quieren como adorno, como abuelitas dulces, no como sobrevivientes de guerras emocionales. Esa noche, no dormí, me quedé viendo la pantalla de mi celular, leyendo comentarios hasta que me ardieron los ojos. Pero entre tanta basura, hubo uno que me dio un vuelco en el corazón. Era de Esteban, mi hijo. Mamá, vi el programa. Me dolió. No por lo que contaste, sino porque nunca quise verte así. Perdóname por no creerte antes. Te fallé. Lloré, no por tristeza. Por alivio. Porque, al fin, una grieta se abría entre el muro del silencio de mi propia sangre. Grabé otro audio. No para la tele. No para las redes. Para mí. Para quien quisiera oírme con el corazón. Hoy me usaron. Me cortaron en pedacitos para convertir mi dolor en entretenimiento. Pero yo no soy una caricatura. No soy una historia de pena ajena. Soy una mujer. Soy una abuela. Soy una voz que no pidió fama. Solo justicia. Y si tú estás ahí, oyéndome, riéndote, dudando, piensa en tu madre. En tu abuela. En la mujer que te crió. Y dime si ella merece morir con su verdad enterrada. Yo no voy a parar. Aunque me corten. Aunque me insulten. Aunque me ridiculicen. Porque cada palabra mía es una piedra en el muro que tantas quieren derribar. Andrea me abrazó al terminar de grabar. Usted no es una víctima, doña Magda.
Es una revolución. Y esa noche, me dormí con una nueva certeza: no basta con sobrevivir. Hay que resistir, incluso cuando el mundo quiere hacerte callar con una sonrisa y una cámara. Después de todo lo vivido, después de perder mi casa, mi esposo, mi lugar en el mundo, después de ser traicionada, señalada y ridiculizada, pensé que ya había visto todo. Que nada más podría doblarme. Que ya no había secretos que pudieran herirme más, pero me equivoqué. Era una mañana común en el centro. Andrea había salido por unos medicamentos para los residentes. Yo estaba sentada en el patio, tomando un café tibio, viendo las hojas secas caer de los árboles como si fueran pedazos de mí que el tiempo arrastraba. Entonces, una voz me llamó por mi nombre completo: Doña Magdalena Gómez de Ruiz. Sí, soy Santiago. Santiago Cortés. Levant la mirada. Un hombre de unos 40 y tantos, moreno, con ojos hundidos, con el rostro tenso. Había algo en él que no entendía, pero que me inquietaba profundamente. No me conoce. Pero, soy hijo de Marta. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Marta? ¿La primera esposa de Ernesto? ¿La misma que me había escrito aquella carta semanas atrás? La mujer que Ernesto siempre decía que lo había abandonado. Tú, eres hijo de Marta. Sí. Y también, de Ernesto. Mi Marie. Tuve que sostenerme del borde del banco. Él se sentó frente a mí. Sacó un sobre, lo puso en mis manos y dijo: mi madre murió hace 2 semanas. Quería que esto llegara a usted. Me pidió que lo entregara en persona si algo le pasaba. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, otra carta. Reconocí la caligrafía de Marta. Pero esta vez, no era una confesión. Era una revelación. Asterisco, Magdalena, lo que voy a contarte ahora no te lo dije antes porque no quería herirte más. Pero sé que tú sabrás qué hacer con esta verdad. Ernesto no solo te traicionó con Clara. Ni a mí solo me abandonó. Él fue un hombre que destruyó más vidas de las que tú y yo imaginamos. Santiago es nuestro hijo. El hijo que Ernesto me obligó a dar en adopción cuando tenía apenas 20 años. Dijo que yo no era capaz de criar a un niño, que lo arruinaría, que lo perderíamos todo. Lo entregó en secreto, sin mi consentimiento. Me llevó a un convento en Veracruz, donde monjas lo colocaron, con otra familia. Yo intenté recuperarlo. Luché años. Pero nadie me escuchó. Cuando Santiago ya era mayor, me buscó. Y entendí que él también fue víctima del egoísmo de su padre. Él merece saber la verdad. Y tú también. Porque no fuiste la única. En serio, Sara. Fuiste solo una de tantas. Asterisco, la carta cayó de mis manos. Santiago la recogió. Me miró con tristeza, con esa pena silenciosa que tienen los hijos que crecieron con ausencia. Y entonces me contó su parte. Mi madre vivió con culpa toda su vida. Pero cuando me dijo la verdad, entendí todo. Yo busqué a Ernesto. Me acerqué una vez. Él no me reconoció. Me miró como si fuera un extraño. Me ofreció dinero sin saber quién era. Y yo, lo rechacé. No pude hablar. No supe qué decir. Solo sentí que el aire me dolía. Usted no tiene culpa, doña Magdalena. Solo quería conocerla. Saber. ¿Cómo era la mujer que aguantó tanto? Mi madre decía que usted era fuerte. Que usted era distinta. Nos quedamos en silencio por un rato largo. Después de que se fue, me encerré en mi cuarto. Y por primera vez en mucho tiempo, no grabé ningún audio. Esa noche, no pude dormir. Caminé por los pasillos del centro como un alma en pena. Pensé en todo lo que no sabía. En todo lo que Ernesto se llevó consigo sin jamás haber pagado. Por ello, él no solo me destruyó a mí. Destruyó a Marta. Arrancó a un hijo de su madre. Y luego, fingió ser una víctima del desamor. Y yo estuve casada con ese hombre durante 42 años. A la mañana siguiente, Andrea me vio pálida. ¿Qué pasó? Todavía había verdades escondidas. ¿Quiere hablar de eso? Todavía no. Pero pronto. Porque si no lo cuento yo, ¿quién lo hará? Esa tarde, grabé un nuevo mensaje. Uno corto. Uno simple. A veces creemos que ya hemos escuchado todo. Pero hay verdades que tardan en salir. Verdades que se esconden detrás del silencio de los demás. Pero cada verdad no dicha, es una herida más. Hoy descubrí que la historia que viví fue solo una parte del horror. Que hay hijos rotos, mujeres silenciadas, familias divididas, todo por el egoísmo de un hombre que supo esconder sus pecados detrás de una fachada de buen padre y buen esposo. Pero ya no más. No mientras mi voz aún exista. Porque aunque
A veces me tiemble el alma, ya aprendí que cada palabra mía, aunque duela, sana a otra mujer allá afuera que también fue callada. Después de aquella visita inesperada de Santiago, pasé días que parecían noches. No dormía. No comía bien. Me costaba hablar. Sentía que todo lo que había creído conocer de mi propia vida no era más que una mentira maquillada con rutina. Me miraba en el espejo cada mañana, con el rostro demacrado, los ojos sin brillo, y me preguntaba, ¿cuántas más habrá como yo, con la historia incompleta, cargando culpas ajenas? Andrea notó el cambio. Me ofrecía tés, sopitas, canciones suaves. Hacía lo posible para que no me derrumbara. Pero por dentro, yo ya estaba cayendo otra vez. No por tristeza, sino por el peso acumulado de tantas verdades reveladas tarde, entonces. Una tarde de lluvia, cuando la nostalgia mojaba los pasillos del centro y todo olía a tierra húmeda y recuerdo viejo, recibí una llamada que no esperaba. Era Raúl, mi hijo mayor. Mamá, necesito hablar contigo, ¿puedo ir a verte? Mi corazón dio un salto que no supe si fue de emoción o de miedo. Hacía semanas que no me hablaba. Y cuando lo hacía, era breve, frío, como por compromiso. Sí, claro. Aquí estar. Llegó al anochecer. Llevaba una bolsa con pan dulce y un termo con café. Entró sin palabras, se sentó frente a mí, y por unos segundos, solo escuchamos la lluvia caer. Mamá. Dijo al fin, con voz quebrada, vi todos tus audios. Todos. Los escuché uno por uno. Los puse en el carro mientras manejaba. Y lloré. Yo no respondí. Esperé. Como quien sabe que el alma del otro necesita vaciarse sin interrupciones. No. Sabía, mamá. Nunca quesver. Me daba miedo pensar que papá no era quien yo creía. Me dolía ver cómo se te apagaban los ojos. Pero prefería pensar que tú estabas exagerando, que era la edad, el carácter, cualquier cosa menos lo que era. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces, hizo lo que nunca pensé que haría, se arrodilló frente a mí. Perdóname, mamá, por no protegerute, por no escucharte, por dejarte sola cuando más necesitabas a tus hijos. Yo no fui hijo. Fui testigo cobarde. No pude contenerme. Le tomé la cara entre las manos, y por primera vez en años, lo abracé con el alma. Rota, no necesito que te arrodilles, Raúl. Necesito que estés. Solo eso. Que estés. Lloramos juntos. Como cuando era niño y corría a mis brazos después de una pesadilla. Pero ahora, la pesadilla había sido real. Y él, por fin despertaba, me dijo que había hablado con Esteban. Que ambos querían hacer algo. Que querían ayudarme a conseguir un lugar digno para vivir. Que querían reparar, aunque fuera un poco, todo lo que me habían quitado con su silencio. Pero antes de todo eso, dijo, queremos que regreses a casa. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué casa? A la nuestra. Esteban y yo estamos arreglando todo. Clara se fue. Hace semanas. Dijo que no tenía nada más que hacer ahí. Se llevó lo que pudo, pero el resto sigue igual. Las fotos, los muebles, los recuerdos, tus cosas. Todo sigue ahí, mamá. Esperándote. Mis piernas temblaron. No por emoción. Por miedo. No sé si puedo volver. No sé si debo. No es por Ernesto. Es por ti. Es tu casa. Y nadie te la va a quitar otra vez. Esa noche no dormí, me senté en la cama, con la carta de Marta en una mano y el rosario que me acompañó toda la vida en la otra. Recé. No por respuestas, sino por fuerza, porque entendí que volver no siempre es retroceder. A veces, es recuperar lo que te arrebataron. Y yo no iba a permitir que la casa que levanté con mis manos quedara como el mausoleo de mi dolor. Pasaron unos días, con ayuda de Andrea, empecé a empacar mis cosas. No eran muchas, pero cada una tenía su historia. El chaleco que usé cuando nació Raúl. El delantal con manchas de mole. Las cartas viejas de mi madre. Cosas que nadie más valoraría, pero que para mí eran raíces. Raúl y Esteban vinieron por mí. Me abrazaron fuerte. Me ayudaron a subir al carro. El camino fue silencioso, pero cálido. Como si cada kilómetro borrara un poco del abandono que dejaron cuando llegamos. Ahí estaba mi casa, igual. Pero distinta, había flores en la entrada. Una nueva cortina. Y una fotografía mía en la sala, con el título, para que nunca más se nos olvide quién es nuestra madre. Me quebré, lloré como una niña. No de tristeza, sino de alivio. De justicia. Porque por fin, la historia volvía a escribirse con mi nombre en el centro. Pasaron los días y volví a cocinar en mi estufa. A sentarme en mi sillón.
a abrir la ventana al atardecer. Pero ya no era la misma. Ahora era una mujer que volvió, pero de pie, grabé un último audio desde mi recámara. Con el canto de los pajaritos de fondo, me llamo Magdalena. Y hoy, después de todo lo vivido, quiero decirles que volver no siempre es rendirse. Volver también puede ser un acto de amor propio. Regresé a mi casa. No por nostalgia, sino por justicia. Porque era mía. Porque me la gané. Y si tú estás allá afuera, sin saber si debes regresar, si debes perdonar, si debes soltar, hazlo. Por ti, no por ellos. Porque mereces volver a caminar con la frente en alto. Porque tu historia no se acaba cuando te echan, sino cuando decides cómo quieres terminarla. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi sillón favorito, con mi bata vieja y un café caliente en las manos, pienso en todas esas mujeres que todavía están allá afuera, viviendo lo que yo viví. Calladas, hotas, invisibles, y les digo, no se queden calladas. No se borren por miedo. No acepten menos de lo que merecen. Si una mujer de 71 años pudo volver, tú también puedes, porque el amor propio no tiene edad. Y el silencio ya no es opción. Habían pasado algunas semanas desde que volví a casa. No voy a mentir, al principio, todo se sentía extraño. Como si yo misma fuera una visita en mi propia historia. Me costaba dormir en mi cama. Me costaba cocinar en mi cocina. Me costaba hablar sin recordar que antes, cada palabra mía era ignorada, pero el amor, aunque llegue tarde, también sabe reparar. Raúl y Esteban venían a verme todos los días. Andrea me escribía. Mis audios seguían circulando entre mujeres de todo el país. Algunas incluso viajaban para tocar mi puerta y decirme gracias. Otras me enviaban cartas. Una señora de Oaxaca me mandó un bordado con mis palabras tejidas. No hay dolor más cruel que el que se vive en silencio. Y justo cuando pensaba que todo empezaba a asentarse, una nueva carta llegó, pero esta no era de una mujer rota, ni de un hijo perdido, ni de una prima traidora, era del Instituto Nacional de las Mujeres, firmado por una tal licenciada Josefina Ayala. La leí 3 veces antes de comprender. Doña Magdalena Gómez. Hemos seguido sus mensajes, sus testimonios, sus audios y sus esfuerzos por visibilizar la violencia emocional y el abandono hacia mujeres mayores en México. Queremos invitarla a formar parte de un ciclo de conferencias titulado La voz de las que nadie escucha, donde usted será reconocida y escuchada por cientos de mujeres, jóvenes y adultas, en un evento que busca sanar, inspirar y transformar. Me quedé pasmada. ¿Una conferencia? ¿Yo? ¿La vieja que lloró en un baño con miedo de que la oyeran? ¿La que fue echada de su propia casa con una maleta prestada? Mi primer impulso fue decir que no. Yo no era una oradora. No era una experta. Solo era una abuela herida que un día se cansó de callar. Pero Raúl, que había leído la carta por encima de mi hombro, me puso una mano en el hombro y dijo, «Mamá, ¿cuántas mujeres quisieran tener el valor que tú tuviste? Ve, háblales. Diles lo que tú misma necesitabas oír cuando estabas sola». Preparar esa conferencia fue más difícil que cualquier audio, porque no era solo hablar. Era desnudarse. Frente a todos, escribí todo en una libreta azul. Cada palabra, cada pausa, cada recuerdo. Y el día llegó. Andrea viajó conmigo. Me acompañó como siempre, como un ángel sin alas. Me tomó de la mano antes de salir al escenario y me dijo, «No te preocupes, doña Magda. Las que están ahí, ya te conocen. Solo quieren verte de pie». Subí al estrado temblando. Había más de 200 mujeres sentadas. Algunas jóvenes, otras como yo. Todas en silencio. Todas con los ojos clavados en mí. Tomé el micrófono. Respire profundo. Y comencé. Mi nombre es Magdalena Gómez. Tengo 71 años. Fui esposa durante 42 años. Madre de 2. Ama de casa toda mi vida. Y un día, me echaron. Me sacaron de mi propia casa. Mi esposo me cambió por mi prima. Mis hijos me ignoraron. Nadie me escuchó. Y aún así, aquí estoy. La sala entera se quedó muda. Aquí estoy porque entendí que la única forma de romper el silencio era gritando. Y grité. Primero con llanto. Luego con palabras. Después con audios. Y ahora, con presencia. Porque cada mujer que se levanta, levanta a todas las que no pudieron. Empezaron a llorar. A aplaudir. A gritar, «Gracias, Magdalena». No. Recuerdo todo lo que dije. Solo sé que hablé con el corazón.
Y que, al terminar, una fila de mujeres se formó para abrazarme. Una joven me dijo, yo iba a dejar a mi mamá en un asilo. Pero ahora, voy a cuidarla. Porque entendí lo que significa envejecer con miedo. Otra, anciana como yo, me besó las manos. Usted dijo lo que yo guardé 40 años. Ese día, algo cambió en mí, entendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todas. De vuelta a casa, Raúl me esperaba con una sorpresa. ¿Mamá? Tenemos algo para ti. Me vendó los ojos. Caminamos unos pasos. Y al llegar, me quitó la venda. Era una placa, en la entrada de mi casa, tallada en metal, con letras elegantes. Aquí vive Magdalena Gómez. Mujer. Madre. Sobreviviente. Y voz. De todas. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque por fin, sentí que no había vivido en vano. Grabé un último mensaje esa noche. Con voz baja. Pero firme, si tú estás escuchando esto, y crees que ya no vale la pena luchar, quiero decirte que no importa si tienes 30, 50 o 80 años. Mientras tengas aliento, tienes historia. Mientras tengas historia, tienes poder. Y mientras tengas poder, no permitas que nadie más te haga sentir que estorbas. Porque tú, mujer, no eres carga. Eres raíz. Hoy, mientras escribo esto, sentada en mi sillón, sé que aún queda camino. Que aún hay heridas abiertas. Pero también sé que ya no camino sola, porque mi voz ya no es un susurro. Es un eco que ninguna traición pudo apagar. Después de esa conferencia, después de ese aplauso que no era para mí, sino para todas las mujeres que alguna vez fueron calladas, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no podía volver a ser la Magdalena que barría su banqueta con la cabeza agacha. Ni la que agachaba la mirada cuando alguien decía, la señora a la que su marido cambió por la prima. Ni mucho menos, la que se escondía detrás de una bata de flores fingiendo que no pasaba nada, porque ahora tenía una voz. Y esa voz ya no me pertenecía solo a mí. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café en el patio, Andrea, mi luz, mi ángel, mi hija elegida, me propuso algo que, en un primer momento, me pareció una locura. ¿Y si abrimos tu casa? Para más mujeres como tú. ¿Cómo que abrirla? Hacer un círculo, un grupo, un espacio donde otras puedan venir, hablar, llorar, reír, compartir. Un lugar donde nadie las interrumpa ni las juzgue. La miré con los ojos entrecerrados, saboreando la idea como quien prueba un dulce nuevo. Y sentí algo en el pecho. Una chispa, ¿y si nadie viene? Vendrán. La primera reunión fue en un domingo nublado. Andrea puso un cartel en la parroquia y uno más en la panadería del barrio. Not a ruidoso, not a grandioso, solo. Una frase sencilla, si tienes más recuerdos tristes que felices, esta casa es para ti. Círculo de Mujeres Invisibles, domingo, 5 p.m. Calle del Álamo número 84, casa de Doña Magdalena. Ese día limpié cada rincón con un cuidado casi sagrado. Prepare café de olla, pan dulce. Puse sillas en círculo. Y esperé, 5:00 p.m. Nadie. 5:05, silencio. 5:10, duda. 5:15. Un toque en la puerta, era Doña Chayito, viuda desde hacía 12 años. Luego llegó Luz Helena, que vivía con una nuera que no la dejaba salir ni usar su propio dinero. Después Maribel, de 62 años, que fue echada de su casa por sus propios hermanos al morir su madre. Y así, una a una, fueron llegando. Esa tarde, no dimos discursos. No leímos textos. No hubo normas, solo escuchamos. Y por primera vez, muchas de ellas dijeron frases como, nunca se lo había dicho a nadie. Siempre creí que era la única. Pensé que me iba a morir con esto aquí adentro. Y lloramos. No de tristeza, de alivio, porque cuando una mujer habla y no la callan, algo se sana. Las reuniones se volvieron costumbre. Cada domingo, las sillas se llenaban. Llegaban con tazas en la mano y cicatrices en el alma. Comenzamos a hacer pequeñas dinámicas. Escribíamos cartas que nunca enviaríamos. Quemábamos palabras que nos dolían. Leíamos en voz alta fragmentos de nuestras vidas como quien ofrece pan en la mesa. Y así, mi casa dejó de ser casa, y se volvió refugio. Una vez, una mujer de rostro pálido y manos huesudas llegó desde otro estado. Había escuchado mis audios. Llevaba una foto rota de su boda y una carta arrugada en el bolsillo. Dijo, vine solo a escucharla decirme que no estoy loca. Y se quedó a vivir 2 semanas con nosotros. Andrea me ayudó a habilitar un cuarto. Con camas extras.
Raúl y Esteban, mis hijos, mis redimidos, se turnaban para ayudarnos con el mantenimiento. El centro de Andrea mandaba donaciones, y así, lo que comenzó como una historia de abandono se convirtió en un hogar de renacimiento. Un día, mientras arreglaba las flores del jardín, una niña de unos 8 años se me acercó. Era nieta de una de las mujeres que venía al círculo, me dio un dibujo. En él, se veía una mujer con bata, bastón y una capa roja. Arriba decía, Súper Abuelita Magdalena. ¿Y eso? Le pregunté con ternura. Mi abuela dice que tú la salvaste. ¿Y tú qué crees? Que tú salvas a muchas, sin hacer magia. Aguant las lágrimas. Y al entrar a casa, grabé un nuevo audio. Hay historias que comienzan con una traición y terminan con una revolución. La mía empezó en una cocina, con un café frío y una mirada indiferente. Hoy, sigue, en esta misma cocina, pero con mujeres a mi alrededor, pan caliente y miradas que brillan. Si tú sientes que ya no puedes más, busca otra que también esté rota. Juntas, abraçants, escúchense. Porque juntas, no solo sobrevivimos, nos reconstruimos. Hoy, mi casa no es solo un techo. Es un altar. Un fuego encendido que nadie va a apagar. Aquí vivimos con cicatrices, pero sin miedo. Aquí lloramos, pero ya no en soledad. Aquí se callan los juicios, y se celebran las verdades, y si alguna vez te sientes olvidada, expulsada, invisible, toca la puerta. Aquí estaré. Nunca pensé en dejar testamento, quizás porque nunca tuve mucho. Nunca fui de las que acumulan bienes, ni de las que hacen cuentas en papelitos escondidos. Toda mi vida fue trabajo, olla, escoba, fe. Pensaba que cuando me fuera, me iría en silencio. Como esas mujeres que mueren y nadie sabe dónde enterraron sus verdades, pero un día me desperté con la garganta apretada, como si una urgencia me llamara. Una voz dentro de mí me dijo, tienes que dejar algo, algo que no se borre. Entonces, supe que era hora. No de despedirme, sino de entregar lo que construí con palabras, dolor y coraje. Una tarde tranquila, me senté con Andrea bajo el naranjo del patio y le dije, quiero que me ayudes a escribir mi testamento. Está bien, doña Magda, ¿siente algo raro? No, mija. Estoy bien. Pero por eso mismo, porque todavía estoy viva, quiero dejar claro lo que va a quedar cuando yo ya no esté. Sacó una libreta nueva, con hojas gruesas, y comenzó a anotar, ¿qué desea dejar? Respiré hondo, mi casa, que siga abierta. No para mis hijos, que ya tienen su vida, sino para las mujeres que aún no encuentran la suya. Quiero que este lugar siga siendo un refugio. Que cada domingo se sigan reuniendo. Que nunca falte café ni escucha. Andrea sonrió. Lo prometo. Quiero que los audios sigan circulando. No por fama, sino porque tal vez, en 20 años, una mujer en algún rincón de este país los escuche y no se quite la vida. Porque entienda que su historia también vale. Vamos a subirlos a todos en un archivo seguro. Te lo juro. Y quiero que, cuando me entierren, si es que me entierran, no pongan mi nombre en una placa fría. Quiero que escriban una sola frase. ¿Cuál, doña Magda? Aquí descansa una mujer que fue invisible, hasta que gritó tan fuerte que la escucharon todos. Andrea se secó las lágrimas. Así será, jefa. Los días pasaron con una serenidad que nunca antes había sentido. Ya no me dolía el pecho al despertar. Ya no me temblaban las manos al recordar. Ahora, todo era como un río que, por fin, encontró su cauce. Una mañana, al salir al mercado, una señora se me acercó. No la conocía. Traía una bolsa de mandado y una blusa remendada. ¿Es usted la abuela de los audios? Depende, ¿qué dicen esos audios? Dicen que no estamos solas. Entonces sí, soy yo. Me abrazó. No dijo más. No necesitaba hacerlo. La última reunión en la casa fue distinta. Las sillas estaban llenas. Las risas eran más fuertes. Las lágrimas, más suaves. Las mujeres que antes llegaban encorvadas ahora caminaban firmes. Algunas habían vuelto con sus hijos. Otras se habían separado de quien las maltrataba. Una incluso abrió su propio taller de costura. Yo las miraba, y no podía creer lo que habíamos hecho juntas. Les hablé con la voz serena. Cuando me cambiaron por otra mujer, creí que mi vida había terminado. Pero hoy entiendo que apenas comenzaba. Me sacaron de una casa, para que yo misma construyera un hogar más grande. Me dejaron sin voz, para que aprendiera a gritar. Me hicieron sentir loca, para que descubriera que mi cordura era mi coraje. Y ustedes son prueba de que ninguna de nosotras está sola. Se levantaron una a una.
Me abrazaron. Me dijeron, gracias, te amo, te escucho. Y yo les respondí lo único que sentía, no me den gracias. Griten ustedes también. Porque mientras una sola de nosotras sea silenciada, ninguna está a salvo. Ahora escribo esto desde mi habitación, con las cortinas abiertas y el viento entrando suave. Ya no me asusta morir. Porque ya viví lo que tenía que vivir. Y conté lo que tenía que contar. En el buró de mi cama hay una libreta. En la primera hoja dice, Testamento de Magdalena Gómez. No tengo tierras. No tengo joyas. Pero tengo palabras. Y esas son mi herencia. Y si algún día alguien encuentra esta libreta, que sepa que aquí vivió una mujer simple. Pero no débil. Una mujer que fue olvidada. Pero no vencida. Una mujer que fue traicionada, y convirtió esa traición en testimonio.